Era un mediodía soleado en un pequeño pueblo de la sierra. La barbacoa se llevaba a cabo en el jardín trasero de la casa de los padres de Mario, un amigo de la infancia con quien había compartido tantas tardes despreocupadas. La familia de Mario tenía un círculo social tan amplio como peculiar, compuesto por vecinos, amigos de años y algunos conocidos que siempre lograban colarse en las reuniones. Entre ellos estaba Germán, el vecino de 62 años, quien vivía justo al lado. Germán era de esos hombres que parecían haber nacido con un aire de autoridad silenciosa. Su cabello gris bien peinado y su barba pulida daban la impresión de alguien que cuidaba cada detalle de su apariencia. Alto y de complexión robusta, Germán tenía esa mezcla de carisma y misterio que podía hacer que cualquier conversación anodina pareciera interesante. Siempre llegaba temprano a las reuniones, con una botella de vino en la mano y un gesto educado en el rostro. Yo no había notado a Germán antes, pero ese día algo cambió. Mientras me servía un vaso de agua fresca junto a la parrilla, sentí su mirada. Era fija, pero no intrusiva. Un escrutinio que me dejó un cosquilleo incómodo en la nuca. Cuando levanté la vista, nuestros ojos se encontraron. Germán no apartó la mirada, pero tampoco dijo nada. Simplemente sonrió, una sonrisa breve, casi imperceptible, y se volvió para hablar con Mario. El jardín estaba lleno de risas y conversaciones, pero mi atención seguía escapándose hacia Germán. Se movía con calma entre los invitados, saludando con esa voz profunda y amable, que parecía tener un efecto tranquilizador. Aunque los demás estaban distraídos con la comida y el bullicio, yo no podía dejar de observarlo. Cada gesto suyo parecía cargado de intención, como si midiera cada palabra y movimiento para crear un impacto calculado. «¿Qué tanto miras?», preguntó Mario, dándome un codazo con una sonrisa burlona. «Nada, solo pensaba en lo bien que se ve la carne», respondí, intentando desviar su atención. Mario rió y me ofreció una cerveza, pero incluso mientras charlábamos, mi mente seguía regresando a Germán. Algo en su presencia parecía desbordar las barreras normales de lo que consideraba una simple interacción casual. No era que hiciera nada inapropiado, pero había una intensidad en la forma en que existía en ese espacio compartido que no lograba comprender. Más tarde, cuando el sol comenzaba a ceder y los invitados se dispersaban por el jardín, lo encontré de nuevo junto a la mesa de bebidas. Esta vez fue Germán quien habló primero. «¿Eres amigo de Mario desde hace tiempo?», preguntó con un tono casual pero firme. «Sí, desde la secundaria». «¿Y usted? ¿Es amigo de la familia?», respondí, intentando mantener un tono neutral. «Vecino, pero diría que más que eso. Hemos compartido varias cosas a lo largo de los años. Mario y su familia siempre me han hecho sentir como en casa». Hizo una pausa para servirse un poco más de vino, sus manos moviéndose con una destreza pausada que parecía más propia de un ritual que de una acción cotidiana. «Es raro que no te haya visto antes en estas reuniones. ¿Es tu primera vez aquí?», añadió, volviendo a clavar sus ojos en los míos. «Bueno, hace tiempo que no venía. He estado ocupada con el trabajo y otras cosas». Intenté sonar relajada, pero noté que mi voz temblaba ligeramente. Germán lo notó también. Su sonrisa fue casi imperceptible, pero suficiente para provocar un leve escalofrío. «A veces, regresar a estos lugares tiene un efecto inesperado. Te das cuenta de cosas que no habías visto antes», dijo, mientras levantaba su copa en un gesto que parecía a la vez una invitación y un desafío. Me limité a asentir, pero en mi mente, las palabras de Germán resonaban con un eco que no lograba comprender del todo. Ese encuentro breve, casi banal, dejó una sensación en el aire, como si se hubiera plantado una semilla de algo que aún no tenía forma, pero que comenzaba a crecer en las sombras de mi conciencia. El resto de la tarde lo pasé esquivando cualquier contacto con Germán.
pero era como si su presencia llenara cada rincón del jardín. Incluso cuando no estaba a la vista, podía sentir el rastro de su mirada, como un peso invisible que me mantenía alerta. Esa noche, al regresar a casa, me encontré mirando mi reflejo en el espejo más tiempo del necesario. Algo en mi interior parecía haber cambiado, aunque no sabía exactamente qué era. Mientras me acostaba, la sonrisa casi imperceptible de Germán seguía apareciendo en mi mente, como un susurro que no podía ignorar. El domingo siguiente, Mario me invitó a otra reunión en su casa, esta vez algo más pequeña, solo un almuerzo entre amigos cercanos. Acepté sin dudar, aunque sabía perfectamente que la idea de ir no estaba motivada únicamente por mi amistad con él. Había algo en Germán que me atraía como un imán, algo que no podía admitir ni siquiera ante mí misma. Cuando llegué, el grupo ya estaba reunido. Mario estaba ocupado asando carne con su primo Héctor, un hombre robusto y simpático, que siempre tenía una broma a la mano. Su esposa, Alejandra, repartía guacamole y tortillas en la mesa, ayudada por Sofía, la hermana menor de Mario. Además de ellos, estaban Jaime y Teresa, una pareja de amigos de la familia que solían aparecer en todas las reuniones importantes. El ambiente era cálido y relajado, con el inconfundible aroma de carne asada llenando el aire. Pero, a pesar del bullicio y las risas, mi atención estaba en Germán, quien estaba conversando tranquilamente con Elvira, una vecina mayor de cabello plateado que siempre parecía tener una opinión sobre todo. Me acerqué al grupo con una sonrisa, tratando de integrarme a la conversación. Germán levantó la vista al verme y me dedicó esa sonrisa breve que parecía tener el poder de desarmarme por completo. «Parece que alguien no se cansa de las reuniones de los García», comentó Elvira entrecerrando los ojos en un gesto juguetón. «Es difícil resistirse a la buena comida y la compañía», respondí, mirando de reojo a Germán, quien me observaba en silencio. «¿Y tú? ¿Cómo está tu semana?», preguntó Germán de pronto, dirigiéndose a mí directamente. Su voz, siempre pausada, tenía una manera de captar toda mi atención. «Bien, ocupada. Pero siempre se puede hacer un espacio para los amigos». «Eso es cierto. A veces, hacer espacio para ciertas cosas es justo lo que necesitamos», dijo, como si estuviera aludiendo a algo más. Elvira, que parecía percibir la sutil tensión entre nosotros, se excusó para ayudar a Alejandra en la mesa, dejándonos a Germán y a mí a solas por unos momentos. «Pareces distinta hoy», comentó Germán, inclinándose ligeramente hacia mí. «¿Distinta?», pregunté, sintiendo cómo mi pulso se aceleraba. «Sí, más relajada, más segura. Es interesante cómo ciertos ambientes sacan lo mejor de nosotros», dijo con una mirada que parecía atravesarme. Antes de que pudiera responder, Mario llamó a Germán desde la parrilla. «Viejo, ven a probar esta carne. Necesito tu opinión de experto». Germán me dedicó una última mirada antes de dirigirse hacia Mario, dejándome con un nudo en el estómago. Mientras avanzaba la tarde, traté de distraerme hablando con los demás. Jaime y Teresa discutían sobre la política local, y Sofía, que acababa de mudarse a un nuevo departamento, me contó anécdotas de su vida como inquilina. Sin embargo, no importaba cuánto intentara concentrarme en sus palabras, mi mente siempre regresaba a Germán. Más tarde, después de que todos habían comido y las conversaciones se volvían más dispersas, decidí tomar un poco de aire. Me dirigí al huerto que la familia de Mario tenía en la parte trasera del jardín, un rincón tranquilo donde siempre encontraba algo de paz. Ahí estaba Germán. Estaba de pie junto a un árbol de naranjas, observando el horizonte con las manos en los bolsillos. El sonido de mis pasos sobre la gravilla llamó su atención, y se giró lentamente hacia mí.
Parece que tenemos el mismo gusto por los lugares tranquilos, dijo con una leve sonrisa. A veces, un poco de silencio es lo que se necesita, respondí, acercándome. Germán esperó a que estuviera más cerca antes de hablar de nuevo. ¿Por qué te alejaste? Su pregunta me tomó por sorpresa, pero su tono no tenía reproche, solo curiosidad. No me alejé, respondí. Solo necesitaba un respiro. ¿De mí? Inquirió inclinando la cabeza ligeramente. No, no es eso, respondí rápidamente sintiéndome expuesta. Germán dio un paso hacia mí, reduciendo la distancia entre nosotros. Su mirada era intensa, pero no amenazante, como si estuviera tratando de descifrar algo en mi expresión. No tienes que explicarte. Solo me intrigas. Su voz era un susurro, apenas audible sobre el suave crujido de las hojas movidas por el viento. El silencio que siguió fue abrumador. El mundo parecía haberse reducido a ese pequeño espacio entre Germán y yo, un espacio que él cruzó con otro paso hacia adelante. Es raro encontrar a alguien que se vea tan fuera de lugar y al mismo tiempo tan perfectamente en casa, dijo. Mi corazón latía con fuerza, pero antes de que pudiera responder, escuchamos la voz de Mario llamándonos desde el jardín. Oigan, vengan, vamos a partir el pastel. Germán retrocedió, aunque sus ojos permanecieron fijos en los míos por un segundo más, antes de volverse hacia el camino de regreso al jardín. Cuando llegamos, el grupo estaba reunido alrededor de la mesa, riendo y bromeando. Pero para mí, algo había cambiado. El aire entre Germán y yo estaba cargado de algo que ninguno de los dos había puesto en palabras, pero que era innegable. El siguiente evento en casa de los García fue una celebración aún más grande. Mario había organizado una carne asada en honor al cumpleaños de su hermana, Sofía, y esta vez invitó a medio vecindario. La casa estaba repleta de amigos, familiares y rostros nuevos que aún no conocía, lo que me dio la excusa perfecta para distraerme. En la terraza, junto a la parrilla, Mario y Héctor estaban debatiendo acaloradamente sobre cuál era el mejor corte de carne para el asado. Alejandra, con su habitual eficiencia, iba de un lado a otro organizando a los invitados, mientras Teresa y Jaime ayudaban a preparar las ensaladas. Incluso los hijos pequeños de Jaime correteaban por el jardín, persiguiéndose entre risas. En un rincón del jardín, un grupo de vecinos conversaba animadamente. Elvira estaba discutiendo con Armando, otro vecino mayor y bastante competitivo, sobre quién tenía las mejores plantas en su jardín. Junto a ellos estaban Clara y Alberto, una pareja joven que acababa de mudarse al barrio, y Rocío, una maestra jubilada que parecía disfrutar viendo la discusión de lejos. Cuando llegué, Germán estaba apoyado contra una de las columnas de la terraza, hablando con un hombre que no conocía, un tipo alto y de complexión delgada llamado Ernesto. Me uní al grupo con la intención de no quedarme sola. «Ah, tú debes ser la amiga de Mario», dijo Ernesto con una sonrisa amigable. «Siempre nos habla de sus amigos de la secundaria». «Así es», respondí, estrechándole la mano. «¿Y tú?» «Vecino. Vivo a unas casas de aquí». Germán me insistió para venir. Ernesto señaló a Germán, quien sonrió con discreción. «Mario organiza las mejores reuniones», intervino Germán, con un tono casual que escondía la intensidad con la que siempre parecía observarme. Es difícil decirle que no a una buena carne asada. La conversación se desvió hacia temas generales, desde deportes hasta la reciente remodelación del parque local, pero mi atención no podía evitar desviarse hacia Germán. Su presencia era un faro, una fuerza que atraía mi mirada constantemente, a pesar de mis esfuerzos por parecer indiferente. Más tarde, cuando la comida estuvo lista, nos dispersamos por el jardín para sentarnos. Terminé en una mesa con Sofía, Rocío, Jaime y Teresa, quienes estaban inmersos en una conversación sobre la próxima feria del pueblo.
Alejandra pasó repartiendo platos mientras los niños seguían jugando cerca de la alberca. Justo cuando estaba comenzando a relajarme, Germán se unió a nuestra mesa. Llevaba un plato de carne perfectamente cortada y un vaso de vino tinto. Se sentó frente a mí, y aunque habló animadamente con todos, sus ojos buscaban los míos cada vez que tenía oportunidad. «Entonces, ¿tienes algún plan para el fin de semana?», me preguntó en un momento en que la conversación general decayó. «Nada especial», respondí, sintiéndome inexplicablemente nerviosa bajo su mirada. «Podrías visitar la feria. Este año parece que será interesante», sugirió Rocío. «Sí, y Germán siempre se lleva la corona en el concurso de vino artesanal», interrumpió Ernesto desde la mesa contigua. «Es solo un pasatiempo», respondió Germán con modestia, aunque era evidente que disfrutaba del reconocimiento. Pasó el tiempo, y la tarde comenzó a transformarse en noche. Los niños fueron llevados adentro para ver una película, mientras los adultos se acomodaban alrededor de la chimenea, al aire libre. Héctor sacó su guitarra y comenzó a tocar canciones rancheras, acompañado por las voces de varios invitados. Aproveché un momento de distracción general para levantarme y buscar algo de café en la cocina. Mientras llenaba mi taza, sentí que alguien entraba detrás de mí. No tuve que voltear para saber quién era. «Te vi escapando», dijo Germán, su voz baja y cercana. «Solo necesitaba un poco de café», respondí, tratando de sonar despreocupada. «O tal vez algo de tranquilidad». Me giré para enfrentar su mirada. Germán estaba más cerca de lo que esperaba, y su presencia llenaba la pequeña cocina de una manera que me dejaba sin palabras. «A veces...», comencé, pero mi voz se desvaneció cuando noté la intensidad en sus ojos. «Es curioso cómo siempre encontramos la forma de cruzarnos», comentó, dando un paso hacia mí. La puerta de la cocina se abrió de golpe, y Alejandra entró con un plato vacío. «Ah, ahí están», exclamó alegremente, sin notar la tensión palpable en el aire. «Germán, ¿puedes ayudarme a traer más platos?». «Claro», respondió, volviendo a su habitual actitud tranquila. Cuando salieron, me quedé apoyada en la encimera, tratando de calmar mi corazón acelerado. Germán tenía una habilidad para colarse en mi mente y quedarse ahí, como un eco que no podía ignorar. El resto de la noche, aunque intenté disfrutar de la música y las risas, no pude dejar de sentir la mirada de Germán desde el otro lado del fuego. Una mirada que prometía que lo que había entre nosotros estaba lejos de haber terminado. La noche había caído completamente sobre el pueblo, y la celebración continuaba en el jardín. Héctor seguía tocando la guitarra, ahora acompañado por Teresa y Jaime, quienes improvisaban una canción que provocaba carcajadas entre los invitados. Los niños se habían quedado dormidos en un sofá de la sala, vigilados por Alejandra, que descansaba junto a Mario. El ambiente era relajado, pero yo seguía sintiendo ese cosquilleo en el aire, esa expectativa que no lograba ignorar. A lo lejos, vi a Germán conversando con Ernesto, Armando y Elvira cerca de la mesa de bebidas. También estaban Rocío y Clara, riéndose mientras Clara gesticulaba exageradamente para contar alguna anécdota. Intenté unirme al grupo para disolver la creciente tensión que había sentido en la cocina, pero incluso entre tantos rostros, los ojos de Germán siempre parecían encontrar los míos. Elvira notó mi llegada y extendió una copa de vino hacia mí. «Esto te va a animar, muchacha», dijo con una sonrisa traviesa. «Germán acaba de abrir una botella de su cosecha. Tienes que probarla». «No estoy segura de que...», comencé, pero Germán intervino antes de que pudiera terminar. «Pruébalo», sugirió con su tono característico, tranquilo pero firme. «Es un blend especial». Tomé la copa para evitar llamar más la atención y di un pequeño sorbo. El vino era exquisito, suave, pero con un toque intenso que parecía resonar en mi pecho.
Es increíble, admití, devolviéndole la mirada a Germán. Lo es, intervino Clara levantando su propia copa. Si tuviera un viñedo como el tuyo, estaría presumiéndolo todo el tiempo. La clave no está en presumir, sino en compartir, respondió Germán, dirigiendo una breve mirada hacia mí antes de regresar a la conversación general. La charla derivó en los planes para la feria del pueblo y el próximo concurso de cocina que Alejandra estaba organizando. Mientras todos discutían recetas y estrategias, Germán se apartó discretamente del grupo y se dirigió hacia la zona del huerto. No sé por qué, pero mi cuerpo se movió antes de que mi mente pudiera detenerme. Lo seguí, asegurándome de que nadie notara mi ausencia. Al llegar al huerto, lo encontré observando la luna, que esa noche parecía más grande y brillante que nunca. «No esperaba que vinieras», dijo sin girarse, como si hubiera sabido todo el tiempo que lo estaba siguiendo. «Yo tampoco», admití, con el corazón latiendo con fuerza. Germán se giró hacia mí, su rostro iluminado por la luz plateada de la luna. El silencio entre nosotros era denso, cargado de palabras no dichas que parecían estar al borde de estallar. «Eres diferente», dijo de pronto rompiendo el silencio. «¿Diferente cómo?», pregunté con la voz temblorosa. «No encajas aquí. No en este lugar. No con esta gente. Pero eso no es algo malo. Es refrescante». La intensidad de su mirada me atrapó, y aunque quería responder, no encontraba las palabras. Germán dio un paso hacia mí, acortando la distancia entre nosotros. «No sé qué es exactamente, pero desde la primera vez que te vi...» Se detuvo, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Desde entonces no he podido sacarte de mi mente». El aire entre nosotros parecía hacerse más denso con cada segundo. Mi respiración se aceleraba, y mi mente gritaba que debía alejarme, pero mi cuerpo no se movía. «Esto no está bien», murmuré, aunque mi voz carecía de convicción. «No, no lo está», respondió Germán, su voz baja pero firme. «Pero a veces, lo correcto y lo necesario no son lo mismo». Otro paso más, y estaba tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de él. Su mano rozó la mía, apenas un contacto, pero suficiente para enviar una corriente eléctrica por mi cuerpo. «Germán, yo...» «No digas nada», susurró. Y entonces, antes de que pudiera detenerlo, sus labios rozaron los míos. Fue un beso suave, casi tímido, pero cargado de una intensidad que parecía imposible contener. Durante un momento, el mundo dejó de existir. No había risas, ni música, ni conversaciones lejanas. Solo él y yo, atrapados en un torbellino que había estado gestándose desde la primera vez que nuestras miradas se cruzaron. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos sin aliento. Germán me miró con una mezcla de deseo y preocupación, como si estuviera esperando a que yo tomara una decisión. «Esto no puede continuar», dije, dando un paso hacia atrás, aunque mi cuerpo protestaba con cada movimiento. «Tienes razón», respondió, pero su tono no tenía el peso de una despedida. «Aunque creo que ya hemos cruzado una línea». Volvimos al jardín por caminos separados, tratando de recomponer la compostura antes de que alguien notara nuestra ausencia. Pero mientras me unía nuevamente al grupo, sentí los ojos de Germán sobre mí y supe que esto estaba lejos de terminar. La semana siguiente, Mario organizó una última reunión antes de que Sofía regresara a la ciudad por su trabajo. Esta vez, la barbacoa era más íntima, apenas un grupo reducido compuesto por Mario, Alejandra, Héctor, Sofía, Jaime, Teresa y, por supuesto, Germán. Ernesto había declinado la invitación, al igual que otros vecinos habituales. La excusa oficial era que querían algo tranquilo, una despedida simbólica para Sofía. Pero para mí, aquello era un campo de batalla interno.
El aire estaba fresco y el cielo comenzaba a teñirse con los colores cálidos del atardecer. Mario y Héctor manejaban la parrilla, mientras las demás charlaban animadamente. Alejandra, como siempre, dirigía la distribución de la comida. Sofía reía con Jaime y Teresa. Y yo hacía lo posible por mantenerme al margen, fingiendo interés en un vaso de agua que sostenía con ambas manos. Germán no había llegado aún, pero sabía que lo haría. Lo sabía por la forma en que Mario lo había mencionado casualmente al inicio de la tarde, como si fuera obvio que estaría allí. Sabía que llegaría, y también sabía que no habría escapatoria esta vez. Cuando finalmente apareció, su llegada fue silenciosa pero notoria. Vestía una camisa blanca prima remangada, que contrastaba con su piel bronceada, y llevaba una botella de vino en la mano. Su saludo fue cordial, pero cuando sus ojos encontraron los míos, el mundo pareció detenerse por un breve instante. «Llegaste justo a tiempo», dijo Mario, palmeándole el hombro mientras le ofrecía una cerveza. «Nunca me pierdo una de tus barbacoas», respondió Germán con una sonrisa. El resto de la tarde transcurrió en un tenso equilibrio. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía un vacío en el estómago. Germán no hizo nada fuera de lo ordinario, pero su presencia era como un peso invisible que parecía llenar cada rincón del jardín. Después de la cena, mientras Héctor tocaba su guitarra y Mario servía más vino, me escabullí hacia el huerto, buscando un momento de soledad. El ambiente cálido y las risas lejanas se desvanecieron mientras me internaba entre los árboles frutales. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara pasos detrás de mí. Sabía quién era antes de voltear. «¿Por qué siempre terminas aquí?», preguntó Germán, su voz baja y cargada de significado. «Porque aquí puedo pensar», respondí, sin mirarlo directamente. «¿Y qué estás pensando ahora?». Me giré hacia él, incapaz de evitarlo más. Su figura parecía más imponente bajo la luz de la luna, y su mirada tenía esa mezcla de calma y determinación que tanto me desarmaba. «¿Que esto está mal?», dije, aunque mi voz apenas era un susurro. «Tal vez», admitió, dando un paso hacia mí. «Pero lo que está mal no siempre es lo que importa. No puedes decir eso». «Puedo, porque es la verdad». Otro paso más, y ahora estaba lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor de su cuerpo. «¿Qué esperas de mí, Germán?», pregunté, con la voz quebrada. «Nada que no quieras dar», respondió. El silencio que siguió fue pesado, cargado de todo lo que ninguno de los dos se atrevía a decir en voz alta. Finalmente, Germán levantó una mano y la colocó suavemente sobre mi mejilla. Su tacto era cálido, seguro, y al mismo tiempo lleno de una delicadeza que me hizo cerrar los ojos. «Esto es...», comencé, pero él me interrumpió. «No digas nada». Y entonces me besó. Esta vez no hubo timidez ni contención. Fue un beso profundo, apasionado, que dejó claro que habíamos cruzado un punto sin retorno. Sus manos se deslizaron hasta mi cintura, atrayéndome hacia él, y todo lo que había intentado reprimir durante esas semanas se desbordó. No había culpa, no había dudas, solo el momento, y nosotros dos. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos sin aliento. Sus ojos buscaban los míos, y lo que vi en ellos no era solo deseo. Había algo más, algo que no podía nombrar, pero que sentí profundamente. «No sé qué estamos haciendo», dije tratando de recuperar la compostura. «Tampoco yo», admitió Germán. «Pero sé que no quiero detenerme». El ruido de risas lejanas nos devolvió a la realidad. Me aparté lentamente, aunque mi cuerpo protestaba. «Van a notar nuestra ausencia», murmuré, aunque sabía que lo que realmente temía era lo que había pasado entre nosotros. «Volvamos entonces», respondió, aunque no hizo ningún esfuerzo por moverse.
Caminamos de regreso al jardín en silencio. Las risas y la música nos envolvieron como si nada hubiera sucedido, pero ambos sabíamos que todo había cambiado. Esa noche, mientras conducía de regreso a casa, sentí una mezcla de emociones que no podía descifrar. Lo que había comenzado como un simple encuentro en una barbacoa se había convertido en algo mucho más grande, más peligroso y más intenso de lo que podía manejar. Habíamos cruzado una línea que no tenía vuelta atrás, y aunque no sabía qué significaría para nosotros, sí sabía una cosa. Germán ya no era solo el vecino de mi amigo. Era mucho más que eso.